Buenas tardes, mi nombre es Raimundo Ibarra Almaraz y voy a presentar el tema de respuesta metabólica al trauma y respuesta metabólica al estrés. La respuesta metabólica al trauma es la respuesta inflamatoria al trauma y el proceso de activación celular. Tiene la función de restaurar el tejido y erradicar la invasión de microorganismos, mientras la respuesta metabólica al estrés son los cambios metabólicos que se presentan en el organismo como respuesta sistemática a una lesión sufrida, evento agudo que afecta la función de un órgano o sistema y la homeostasis del organismo conllevado a una respuesta cardiovascular, hormonal, metabólica, inflamatoria, inmunológica y nutricional. La respuesta metabólica al trauma, respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la reorganización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las alteraciones producidas en el organismo. Homeostasis, capacidad del cuerpo humano de mantener una condición interna estable compensando las variaciones a través de los diferentes mecanismos reguladores e interconectados del cuerpo. Antecedentes históricos. UTER, respuesta biológica a la lesión de índole benéfica, intento de cura. AU, respuesta de metabolismo, severidad del choque. Landis, la asfixia de los tejidos como un factor de incremento de la permeabilidad capilar. Carrel, metabolismo del tejido dañado, tiene un papel importante en la reparación del mismo. Fases de respuesta: hipodinámica, hiperdinámica y anabólica. La hipodinámica se caracteriza por una intensa actividad simpática, condicionándose una caída del gasto cardíaco, provocando hipoperfusión tisular, con disminución a la vez del transporte y consumo del oxígeno. Asimismo, disminuye la tasa metabólica de manera aguda, aumenta la glucosa sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos, disminuye la temperatura corporal, se produce una resistencia periférica a la insulina, como la liberación a la vez de catecolaminas y la consecuencia vasoconstricción por este fenómeno. La fase hiperdinámica flow tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión, pudiendo mantenerse esta fase hasta por 9 meses, mostrando a su vez dos fases específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuado, con aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, condicionándose a la vez a un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Una vez pasada la fase anterior, se ha descrito la fase anabólica o de reparación, en la que se produce la restauración tisular. La fase anabólica. En esta fase ocurre la cicatrización, la remodelación hística, el crecimiento capilar y la recuperación de las funciones. Esta última puede durar varios meses y se consigue cuando los sistemas compensadores prevalecen. En esta etapa el metabolismo se toma anabólico y el gasto energético disminuye. Aquí podemos ver un cuadro de la fase de respuesta metabólica al trauma
donde la fase de choque EBB es la disminución de la perfusión tisular, disminución en la velocidad metabólica, disminuye VO2, disminuye la tensión arterial y disminuye la temperatura. Mientras que en el catabolismo aumenta la glucocorticoides, aumenta de glucagón, aumento de catecolaminas, liberación de citocinas, mediadores lipídicos, producción de proteínas, aumento de la extrata de N, aumento de la velocidad metabólica, aumento del VO2 y alteración en el empleo de nutrientes. En el anabolismo, la respuesta hormonal decrece gradualmente, disminuye la respuesta hipermetabólica, se asocia a recuperación, restauración potencial de las proteínas corporales, curación de heridas en relación con el aporte de nutrientes. Hormonas de la respuesta metabólica al trauma. Cortisol tiene doble función metabólica como glucocorticoide, es actuar sobre el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, y el mineralocorticoide es la inhibición de uso periférico de la glucosa y aumento de la síntesis de glucógeno por el hígado. Durante la etapa catabólica se requiere de un gran gasto de energía para todos los procesos inflamatorios e inmunitarios necesarios para garantizar la correcta cicatrización de la herida y evitar las posibles infecciones en el sitio de la lesión, trauma o procedimiento quirúrgico. Hormona del crecimiento se ve incrementada en las primeras horas de la lesión tisular, promoviendo la lipólisis, además de degradación de proteínas y liberación de ácidos grasos, contribuyendo a un síndrome de desgaste en fases crónicas. Se conoce además de un efecto de antagonismo sobre la insulina. Hormona de tiroides, considerada como una reguladora de actividad metabólica celular durante la respuesta endocrina generada por el trauma, se produce una disminución de la conversión periférica de T4 a T3. Sin embargo, la TSH se mantiene en otras cifras normales y no se evidencia clínica de enfermedad tiroidea, lo que se conoce como síndrome de enfermedad eutiroidea o síndrome de T3 baja. Estos cambios se producen entre 30 y 120 minutos posteriores a la lesión y se hace correlacionado de manera directa la magnitud de la producción de T3 con la mortalidad de los pacientes con trauma. La insulina. La insulina, en términos generales, es la hormona anabólica principal en pacientes críticos con trauma. Se produce una resistencia periférica a la misma, condicionando en esto un incremento en la glucogénesis, uso excesivo de lactato, aminoácidos y sustratos de glicerol, condicionándose a la vez a un incremento a la glicogenosis hepática. Se ha observado además un incremento en la mortalidad de los pacientes en estado crítico, con cifras de hiperglucemia, por lo que se recomienda terapia con insulina para mantener cifras de entre 80 y 110 miligramos, lo que ha demostrado disminución importante en este aspecto. Consecuencias metabólicas. La agresión desencadenaba un cuadro metabólico particular encaminado a poner a disposición del organismo grandes cantidades de energía con la finalidad de mantener la homeostasis. Metabolismo de las proteínas. El metabolismo proteico luego de la lesión está regido por hormonas y citoquinas. En la regulación hormonal se aprecia un equilibrio
entre hormonas catabólicas y anabólicas. Las citocinas también desempeñan una función fundamental en el catabolismo proteico muscular. Metabolismo de carbohidratos. La glucosa constituye la mayor fuente de energía y su incremento en sangre es proporcional a la severidad de la lesión. El estado hiperglicemia provoca una serie de efectos que incluyen alteraciones en la función inmunitaria, con el incremento del riesgo de infección y retardo en la cura de heridas, pérdida de agua y electrolitos, así como exacerbación del daño isquémico del sistema. Metabolismo de los lípidos. En los pacientes lesionados se observa un aumento en los niveles circulantes de ácidos grasos libres y triglicéridos, hipertrigliceridemia, que se debe a la estimulación de la síntesis hepática de apolipoproteínas y triglicéridos como fuente de energía almacenada. Esta lipólisis acelerada, a pesar de la hiperglucemia y la hiperinsulinemia, es promovida por la adrenalina, el glucagón y el cortisol. Ahora vamos a hablar de la respuesta metabólica al estrés. Evento agudo que afecta la función de un órgano o sistema y la homeostasis del organismo, que conlleva una respuesta cardiovascular, hormonal, metabólica, inflamatoria, inmunológica y nutricional. El objetivo es mantener la homeostasis y la cicatrización de las heridas. Respuesta metabólica a la agresión. Ante una situación de agresión, el organismo modifica su metabolismo con el fin de restablecer los tejidos dañados. Las necesidades de los hidratos de carbono están aumentados para hacer frente a esta prioridad. Metabolismo proteico. Pacientes con situación aguda de estrés, el catabolismo neto de proteínas se encuentra acelerado de forma importante, al tiempo que la respuesta anabólica al soporte nutricional está comprometida, teniendo un resultado donde se puede producir una pérdida hasta el 20% de las proteínas corporales proveniente de la degradación del músculo esquelético. Las principales consecuencias clínicas del estado catabólico agudo se producen en el comportamiento proteico corporal en el estrés y son dificultad en la reparación de las heridas, compromiso inmunitario, aumento de proteínas de tasa aguda, alteraciones de la función intestinal y traslación bacteriana. El compromiso en la reparación de heridas y de la respuesta inmune a la infección, hipoalbuminemia, estado de hipocoagulabilidad, aumento de la síntesis de proteínas de fase aguda, disminución de la función intestinal, donde se presenta complicaciones y la mortalidad de pacientes. Esquema metabólico proteico en situaciones de estrés, donde podemos ver degradación proteica, síntesis de proteínas de fase aguda y utilización glutamina. Metabolismo de hidratos de carbono. En el metabolismo de hidrocarbonado, los pacientes críticamente enfermos presentan un aumento de la glucogenosis a partir de los aminoácidos liberados en la degradación de las proteínas musculares, con el fin de hacerse frente a los requerimientos de hidratos de carbono.
donde podemos ver en este cuadro las modificaciones del metabolismo hidrocarbonado en situaciones de estrés, tendencia a la hiperglucemia, aumento de la neurocogénesis, aumento de los valores del lactato y piruvato. Metabolismo lipídico. En los pacientes sépticos se ha objetivado un aumento de la movilización y de la oxidación lipídica con una disminución paralela de la capacidad de aclaramiento plasmático de los triglicéridos y un incremento de la reesterificación de los ácidos grasos, lo que conlleva tendencia hipertrigliceridemia. En el siguiente cuadro podemos observar las modificaciones del metabolismo lipídico en situación de estrés, aumento de la movilización de lípidos, aumento de la oxidación lipídica, disminución de aclaramiento plasmático o triglicéridos, tendencia a la hipertrigliceridemia, disminución relativa de cetogénesis. Cambios neuroendocrinos en estrés. La respuesta neuroendocrina a la lesión y las situaciones de estrés incluyen la liberación de catecolaminas, cortisol, hormona antidiurética, hormona del crecimiento, glucagón e insulina, así como citocinas existentes, evidencias que estas hormonas citocinas contribuyen a los principales reguladores de la respuesta metabólica a la agresión. Los principales medidores de la respuesta metabólica en situaciones de estrés son el cortisol, glucagón, catecolaminas y la insulina. Existen conexiones neuronales recíprocas y sistemas de retroalimentación entre los distintos componentes de este sistema de control del estrés. Medidores de la respuesta metabólica del estrés. La pérdida de masa corporal magra que se produce en el curso de las enfermedades críticas pueden deberse a un aumento de la degradación de proteínas o una disminución en la síntesis de proteínas tisulares. Glucocorticoides. Los valores aumentados de glucocorticoides índices en el incremento de la degradación proteica muscular, y es conocida la significativa pérdida de masa corporal magra en enfermedades que cursan con un aumento de cortisol, como el síndrome de Cushing. Catecolaminas son capaces de aumentar la síntesis proteica a través de la activación de los receptores beta-2 y quizás de disminución de la degradación proteica. Si bien la infusión de bloqueadores beta a pacientes con enfermedades críticas no modifica la cinética de las proteínas corporales. Glucagón estimula el catabolismo hepático de aminoácidos esenciales. Contribuye al aumento de la producción hepática de glucosa en situaciones de estrés. Citocinas. Se observa un efecto energético de TNF y de interleucina, induciendo a un incremento de catabolismo en el mecanismo de acción de ambas citocinas. Si bien actúan de modo sinérgico parece actuar por vías diferentes, como lo pone en manifiesto el hecho de que los efectos de TNF puedan disminuir por antagonistas del receptor de glucocorticoides, hormona de crecimiento. Los
enfermos críticos presentan signos de disminución del CH y del GTP1, así como aumento de la proteína lijadora IGF-BP1, lo que puede contribuir al catabolismo proteico neto en estos pacientes. La capacidad de la insulina para estimular la síntesis proteica parece estar dificultada en pacientes que presentan situaciones críticas. Tanto el TNF como los glucocorticoides, catecolaminas liberados en respuestas al estrés, inducen resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Glutamina. La concentración intracelular de glutamina puede ser un factor importante en la regulación de la tasa de síntesis y degradación proteica. En los estados catabólicos, los valores de glutamina en el músculo esquelético decaen de manera importante, lo que se ha correlacionado con la situación catabólica del recambio proteico. La diferencia entre ambas condiciones y cuántos suelen presentarse en cada una, en donde el efecto de un trauma severo sobre el organismo es entre otros factores un estrés metabólico mismo que desencadena una respuesta inicial por medio de cual se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Así pues, el estrés metabólico se debe considerar como la respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la organización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las alteraciones producidas en el organismo. La respuesta metabólica al trauma se presenta en la fase hipodinámica, corresponde a la consecuencia inmediata a la lesión como resultado de la pérdida de fluidos corporales y suele durar horas. En la hiperdinámica, esta se caracteriza por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámica y una acelerada producción hepática de glucosa a expensas de aminoácidos, lo cual se traduce a la hiperglucemia mantenida. En la respuesta metabólica al estrés se presenta en enfermos graves que generan estrés, politraumatizados, grandes quemados, sepsis, cirugía mayor, presentan un estado clínico y bioquímico caracterizado por una condición hipermetabólica que puede dar lugar a una depresión significativa de las proteínas corporales, compromiso de los sistemas de defensa frente a la infección y dificultad en la cicatrización de las heridas. En conclusión, el conocimiento de los mecanismos que subyacen a esta situación de metabolismo alterado puede resultar clave en el diseño de un correcto apoyo nutricional que ayuden a prevenir consecuencias adversas en el paciente que presentan dichas situaciones de estrés y trauma. Presento las fichas bibliográficas o fuentes de consulta.